¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como saben, es nuestro tiempo de entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Javier Gallego. Le conocerán porque es un importante tertuliano, analista político, es periodista, es sociólogo también, es un habitual de los análisis políticos en España y hoy contamos con él y nos va a contar cómo ve la actualidad. Javier, gracias, bienvenido. Gracias a vosotros por tu generosa presentación y exagerada. Bueno, te he dicho eres sociólogo porque eres sociólogo, eres periodista sí, de hecho sí. en ejercicio. Sí, y la verdad que soy sociólogo y periodista. Has trabajado en radio, has trabajado en televisión, en fin. Y ahí estamos en esta España, en este mundo tan compulso últimamente. Por cierto, larga vida al Venezolano Televisión, enhorabuena porque en este momento tan difícil para los medios de comunicación, una nueva apuesta y un nuevo proyecto y una nueva empresa que cuente con profesionales, pues es para aplaudir y os deseo lo mejor y es un placer estar aquí. Estaba diciendo al principio, Javier, la época tan apasionante que tenemos los que analizamos y los que analizáis la actualidad política, porque realmente esto es una auténtica tormenta, ¿no? Que no se sabe muy bien cómo va a terminar. Sí, sí. Las encuestas reflejan situaciones incluso que parecían imposibles hace unos meses, como Ciudadanos pues ahí disputándose la segunda posición con el Partido Socialista, Podemos, que no se sabe muy bien dónde va a terminar. Tú como sociólogo te pregunto ¿por dónde piensas que van a ir los tiros finalmente? Bueno, primero como experto, digamos, sí, en encuestas, ¿no? Como has dicho que estamos en un momento primero inesperado, insospechado. ¿Quién iba a decir que políticamente y socialmente España iba a estar en este momento tan indefinido, tan abierto, tan distinto, que va a suponer una nueva época, hace solo un año y medio o 2 años? Nadie lo suponía. Estábamos en plena crisis, la corrupción pues ya llevaba muchos años extendiéndose, pero nadie suponía que todo iba a cambiar tanto. Fue la sorpresa de Podemos en unas europeas la que empezó a catalizar este cambio político, que va a ser un hecho, eso está claro. España está, tú has dicho que como sociólogo periodista, en el momento para las dos profesiones más apasionante de décadas. Incluso podemos compararlo a lo que sucedió en la transición. Es una segunda transición realmente, sí, ¿no? sí, se puede decir que estamos viviendo y va a ser así. ¿A dónde nos lleve? ¿En qué se va a materializar? ¿Qué va a fructificar a partir de unos meses? Bueno, está todo por escribir, pero que estamos en este momento política y socialmente en un momento comparable a la transición del año 75, 77, 78, cuando se aprobó la Constitución, eso se puede decir. Y España, desde ese punto de vista, sociológicamente y periodísticamente, está muy interesante, no para irse a Suiza en este momento, precisamente. Es el momento para nosotros más apasionante de muchos años. Pero hay quizá menos generosidad que en aquel momento, menos inocencia también, hay más interés propio, más interés de partido y por tanto menos apertura a realmente hacer pactos realmente en beneficio del país, olvidando y dejando un poquito al margen los intereses de cada uno. Lo digo, por ejemplo, por lo de las fotos que ha tenido Rajoy últimamente con los líderes políticos, para que al final seguramente se van a quedar en una foto nada más, ¿no? Porque realmente a nadie le interesa, cuando queda solamente poco más de un mes para unas elecciones generales, firmar un pacto que podría rentabilizar el propio Mariano Rajoy en su favor, ¿no? Bueno, yo creo Pero en aquel momento de la primera transición sí que había más generosidad, ¿no? Yo creo que en este momento van a tener que hacer de la necesidad virtud y que se abre una nueva época de diálogos, de pactos. Es el discurso de Ciudadanos y de Podemos, pero es un discurso real. Se abre una nueva época política y el nuevo Parlamento que salga, incierto todavía, luego hablaremos de encuestas, pero el nuevo Parlamento va a ser un Parlamento muy distinto, donde va a haber que dialogar de verdad y que acordar y consensuar, como pasó en la transición. Sí que es verdad, y ahí estoy contigo, que en la transición había un objetivo común, había una disparidad ideológica enorme, un objetivo común que era el cambio de régimen, la recuperación de las libertades, la democracia, y había también una materia prima, unos protagonistas con un nivel profesional, académico y político distinto al que tenemos ahora, distinto. Había un ánimo ya per se de acordar y una preparación y un nivel alto en esa clase política que yo creo que no se repetirá. Pero sí que es comparable el momento de incertidumbre, el momento de necesidad de consensuar, de dialogar,
y de regenerar, de cambiar. Van a tener que hacer reformas. Se llegará a una reforma de la Constitución y votaremos dentro de poco los españoles de nuevo una reforma de la Constitución. Pues vamos a esperar, no sabemos qué va a pasar porque todo depende de cómo se conforme el nuevo Parlamento. Pero yo creo que estamos abocados a eso y bienvenido sea por otra parte, porque yo creo que es necesario. Esa reforma de la Constitución, Javier, puede estar condicionada por el asunto catalán. Rajoy lo está diciendo ya claramente. El desafío de los independentistas catalanes es el asunto más grave, lo ha dicho así, al que se ha enfrentado España en décadas. Y ese asunto catalán también puede condicionar incluso el resultado de las próximas elecciones. Por supuesto, y dependiendo muchísimo. De lo que haga o no la haga reacción, el gobierno, ¿no? Va a focalizar, yendo ya en concreto a las elecciones, de aquí al 20 de diciembre va a influir mucho la campaña y esta precampaña en la que estamos inmersos en el resultado final. Un dato, en países hace unos meses como Reino Unido, Grecia, Portugal, Brasil, Canadá hace poco, las encuestas, 2 meses antes, daban un resultado distinto del que fue. Es decir, las encuestas incluso participan en las campañas, en la visualización de lo que puede pasar, motiva o moviliza o desmoviliza parte del electorado. Y luego, lo que suceda en estos 2 meses o mes y medio que queda va a influir mucho. Y, volviendo a tu pregunta, el asunto catalán, la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy y del resto de partidos va a influir mucho también, porque Cataluña va a focalizar mucho esta campaña y ahí va a haber seguro un trasvase de votos fruto del momento tan importante que se vive en España con respecto a Cataluña, que es un momento, como has dicho, es un golpe al Estado, no había pasado nunca y va a influir muchísimo en la campaña, sobre todo la respuesta de los políticos y del gobierno ante ese reto. Por ejemplo, una respuesta dura que puede ser la aplicación del 155, que no es, como dicen, la suspensión famoso, de la autonomía, sino intervenir ciertos aspectos de la autonomía catalana por parte del Estado. Eso sería una respuesta dura. ¿Eso podría favorecer electoralmente a Mariano Rajoy? A Mariano Rajoy, si ante este reto, ante este desafío, ante este golpe al Estado, manifiesta una rotundidad que no ha tenido, y muchos de sus votantes lo han criticado precisamente por eso, hasta este momento, eso le va a hacer ganar votos en el electorado potencial tradicional del Partido Popular, que quizá ya venía exigiendo más contundencia hace tiempo ante este desafío, ante ese chantaje, yo así lo califico, de Artur Mas desde hace tiempo, y que si en este momento pega un puñetazo en la mesa a Rajoy, va a reactivar mucho voto abstencionista, mucho voto enfadado. Eso estoy convencido. Esa sensación de liderazgo que quizás no ha visualizado su electorado hasta ahora, si se confirma, va a motivar un trasvase de votos o una reactivación de mucho voto abstencionista, seguro. Ese voto duro del Partido Popular, ese voto no más ideológico, ¿no?, que le ha dado la espalda al Partido Popular durante los últimos 4 años. Sí, que se ha quedado en casa. No tanto el que se ha ido a Ciudadanos como el que se ha quedado en las últimas elecciones autonómicas, municipales, andaluzas, catalanas. El PP ha sufrido más por el voto que se ha quedado en casa, por el voto abstencionista que tuvo en todas estas elecciones hace 4 años y que ahora, aparte de la sangría hacia Ciudadanos, ha seguido quedándose en casa. O sea, ahí es donde tiene el verdadero problema el Partido Popular, el voto abstencionista, el voto que sigue enfadado, pero que no ha elegido otras opciones. Y ese voto se puede reactivar, entre otras cosas, cuando se demuestre de verdad que el gobierno ha decidido pegar ese puñetazo encima de la mesa, decir hasta aquí hemos llegado ante el desafío de Artur Mas y de los independentistas catalanes y pasar a la acción, pero a la acción, como has dicho antes, política, legal, no hay que asustar a nadie, simplemente hay que hacer cumplir la ley y cuando se hace cumplir la ley, pues manifiestas una sensación de liderazgo que mucho votante del PP sí que ha echado en falta hasta ahora. De manera que tenemos aquí unas encuestas, Javier, decías tú hablar de encuestas que reflejan así a grandes rasgos, la mayoría una cierta ventaja del Partido Popular, pero perdiendo una barbaridad de votos, de escaños en relación con lo que ocurrió en 2011. Luego tenemos al PSOE en segunda posición, pero con unos resultados bastante malos, incluso inferiores en algunas encuestas a los que obtuvieron en 2011, que ya fue el peor resultado histórico del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba y con la crisis económica en plena ebullición, digamos. Y luego
a Podemos, que parece que se está estabilizando en esa cuarta posición, con un número de escaños variables según las encuestas, y Ciudadanos, que es, digamos, en este momento el partido ascendente, que incluso en algunos estudios aparece sorpasando al Partido Socialista y colocándose en segunda posición. Claro, con este panorama, la situación que hemos tenido durante años en España, que era el PP o el PSOE con algún apoyo de grupos, esto ya ha pasado a la historia. Vamos a una situación muy difícil de gestionar, ¿no? ¿Por dónde pueden ir los pactos? Porque Ciudadanos podría pactar con el PP, podría pactar con el PSOE. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por dónde puede tirar empezando Ciudadanos, por lo que has ejemplo? dicho de muy difícil. Suárez nunca tuvo mayoría absoluta y cambió España como un calcetín, le dio la vuelta, incluso en un año, cuando se convocaron las primeras elecciones democráticas, desde que él fue elegido presidente del gobierno por designación de Juan Carlos I, en ese año cambió España. Pero es que cuando luego se celebraron las primeras elecciones generales en el 77, no tuvo mayoría absoluta y tuvo una mayoría relativa no muy importante. Desde ese momento también siguieron haciéndose unas reformas en España y se aprobó la Constitución en el 78. Todo esto lo digo porque se hizo sin mayorías y hablando, dialogando, consensuando. Entonces, cuando dices es difícil lo que se avecina, bueno, es distinto a lo que hemos vivido durante tantos últimos años. Pero no es difícil. Se pueden hacer muchas cosas, incluso se puede reformar un país a mejor dialogando, consensuando. Y esa época se abre seguro. Los dos grandes partidos ya no se van a repartir el pastel político apoyándose precisamente en los nacionalismos, independentismos egoístas. Van a tener que conjugar con otras dos fuerzas emergentes que van a estar en el Parlamento como ninguna otra habría estado para ser la primera vez que irrumpen, y van a tener que acordar la política general, la reforma de la Constitución, las reformas que España necesita de una forma consensuada. Va a ser muy distinto, va a ser más difícil, evidentemente, que si tienes mayoría absoluta, pero no más difícil desde el punto de vista de resultado político. Puede ser a mejor, porque está visto que algunas mayorías absolutas en este país tampoco han sido muy positivas a lo largo de la historia, entonces, de esta reciente historia. Entonces, a partir de ahora, yo soy optimista. Va a ser una época más compleja, evidentemente, pero puede dar un resultado mejor porque España sí que necesita esa segunda transición, esas reformas, porque la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, lo están exigiendo. Sí, pero te preguntaba, Javier, por el tema de las encuestas. De las encuestas, ¿no? Y el tema del pacto. O sea, por aquí todos estamos hablando, Ciudadanos parece que va a tener la llave del próximo gobierno, pero nadie tiene claro con quién va a pactar. Hay gente que dice con mucha seguridad, no, estos al final van a pactar con el PSOE a poco que el PSOE saque un resultado mínimamente decente y no se una. Sí. Hay gente que no, que dice, no, están dejándose querer por todo el mundo, pero al final el pacto natural de Ciudadanos es con el PP. ¿Tú cómo lo ves eso? Pero yo ahí entiendo a los líderes de Ciudadanos y Albert Rivera que lanzan balones fuera, porque es que verdaderamente, vuelvo a lo que comentábamos antes, a 2 meses vista o menos de 2 meses de las elecciones, en este momento no podemos decir cómo se va a conformar el Parlamento Nacional en escaños. Hablamos en las encuestas de intención de voto, de porcentaje, pero una encuesta, que las hay, en las que ya se asignan escaños, es muy arriesgado, por no decir que es temerario, porque por la ley DONE en España, cuando hay 4 partidos que van a estar en el tablero con una alta representación y un alto porcentaje, la distribución de escaños es complicadísima porque hay muchas provincias que tienen 4, 5, 6 escaños y ahí los últimos restos van a influir mucho en la disposición final de escaños. Vamos a ver cómo queda el Parlamento y ahí entiendo a Ciudadanos o a otros partidos que digan, bueno, y ya veremos a quién apoyamos o con quién gobernamos, porque pueden darse hipótesis. Vamos a las encuestas. Tú decías que el PP todas apuntan en este momento que va a ser el partido ganador en votos. Yo también ahora mismo apostaría a eso. Aunque vuelvo a decir que en 2 meses puede pasar de todo, creo que eso sí que se firmaría ahora por cualquier sociólogo electoral. La segunda posición está más en el aire. El PSOE está perdiendo mucho voto precisamente en este instante, no a Podemos, sino a Ciudadanos. Ciudadanos le está captando mucho voto ahora al Partido Socialista por una política, por ejemplo, errática del Partido Socialista en Cataluña, que eso le pasa factura en el resto de España, por el apoyo del PSOE a Podemos
en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas que también le está pasando factura al votante socialista, moderado, urbano, más centrado, que ve a lo mejor en una opción como Ciudadanos más bisagra un voto más útil en este momento. Ahí hay una batalla interesante, porque si Ciudadanos sigue creciendo como se ve que está creciendo, podría competir con el PSOE y en algunas comunidades, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, podría llegar incluso a sobrepasarle. Y Podemos probablemente también ha tocado suelo. Podemos, que ha caído. Yo decía hace muchísimos meses que estaba sobrevalorado en las encuestas, que eso de que ganara unas elecciones era matemáticamente imposible. Muchos me decían que cómo podía asegurar eso, pues porque era evidente, porque no había motivos para decir que un partido como Podemos, muy marcado ideológicamente en la izquierda o en la extrema izquierda, pudiera convertirse con una piel de cordero en un partido transversal y ganar unas elecciones en España. Eso sociológicamente era imposible, estaba sobrevalorado. Ahora, probablemente ha tocado suelo y puede, bueno, pues con los votos que va a seguir, aunque Izquierda Unida ha resistido y parece que todavía no va a morir, pero va a captar de Izquierda Unida y del PSOE, Podemos va a tener un resultado bueno y digno para ser la primera vez que se presenta. Claro, Podemos está poniendo al PSOE en una situación muy delicada. Digamos que el PSOE tiene una situación y su líder muy peliaguda porque está recibiendo bofetadas por el centro, ambos lados, claro. Y por la izquierda, y los de Podemos está claro que son gente muy astuta, que no se rinde. Fíjate el movimiento que han hecho últimamente con el fichaje de nada menos que un general del ejército, que era el máximo responsable del ejército durante la época de Zapatero, que le han fichado como integrante de sus listas y le han prometido el Ministerio de Defensa si llegan a gobernar. O sea, está claro que son gente que no se dan por vencidas a pesar de que las encuestas les dan a la baja, pero que van directamente al PSOE, van directamente a atacar al PSOE, ¿no? Sí. Pero fíjate, ese fichaje, por ejemplo, Podemos también tiene un problema y el PSOE, tú bien lo has reflejado, el PSOE tiene fieras con grandes fauces electorales a ambos lados. Entonces, como haga un guiño a la izquierda, puede perder, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, con los pactos, con ese abrazo del oso en tantos ayuntamientos, en el de Madrid, por ejemplo, pues el votante, como he dicho antes, más moderado y más crítico, de centro, en el PSOE, eso no lo entiende, eso lo critica y por tanto puede pasarse a Ciudadanos. Pero a Podemos también le pasa algo parecido. Podemos hace un guiño al votante porque él quiere coger votos exsocialistas o del PSOE y con ese fichaje del general puede intentarlo. No sé si lo conseguirá, pero puede restarle votos de las tradicionales bases hace año y medio de Podemos, del movimiento 15M, por ejemplo, las más antisistema, que ven que para camuflarse un poco de centro ficha un militar. Podemos está en contra de la OTAN, por ejemplo, en Zaragoza, que ha habido unas maniobras de la OTAN hace poco, se ha manifestado Podemos en Zaragoza en contra de esas maniobras de la OTAN. Y en cambio, ese sector social de Podemos ve, seguro con unos ojos no muy positivos, que fichan a un general para ser ministro de Defensa, por mucho que sea un general, según ellos, progresista. Pueden sumar por un lado, pero pueden restar por otro. Cuando en un partido, que no le pasa al PP esto, tienes posibilidad de perder por ambos márgenes ideológicos, es un riesgo muy importante, porque si haces un guiño muy fuerte a uno de ellos, probablemente pierdas en el otro extremo. También es verdad que el PSOE tiene una situación peliaguda de pérdida de votos, pero también tiene una situación que no tiene el PP, pues tiene varias salidas de pacto. El PP, difícilmente, descartada la gran coalición, que aquí en España es prácticamente imposible, su único pacto posible parece con Ciudadanos. Pero el PSOE, si obtiene un buen resultado, podría pactar con Ciudadanos o podría pactar con Podemos. Con Podemos, sí. O sea, lo que pasa es que sí que ahora mismo las encuestas, el PSOE, incluso el ánimo dentro del PSOE, no es muy positivo porque ellos mismos se dan cuenta... Le percibes mal al PSOE, ¿no? Que el PSOE ganar las elecciones en este momento como primer partido... Porque en las encuestas hay una pregunta muy interesante que sirve mucho luego para la famosa cocina, que es, independientemente de quién tú desees o a quién vas a votar, ¿quién piensas que va a ganar? Y ahí el PP sigue hasta creciendo y es el partido más votado desde el punto de vista en esa pregunta de ¿quién crees tú que va a ganar? Aun los votantes más contrarios al PP piensan que va a ganar el PP, en mayoría, hay otros que no, hay otros que piensan que puede ganar incluso Ciudadanos o Podemos, bueno, cada uno
Pero la media de las encuestas, esa pregunta es clave porque siempre suele coincidir con quién gana de verdad las elecciones. Es una pregunta que demuestra la motivación incluso de los indecisos de cara luego a decantar el voto. Y en la mayoría de las encuestas, por un porcentaje muy alto, el PP es el que opina, la sociedad española, que va a ganar las encuestas. Eso es clave, porque eso significa que con toda probabilidad en este momento se puede asegurar que las va a ganar. Otra cosa es que pudiera gobernar, porque claro, según el resultado de las siguientes fuerzas podría haber otras componendas. Ahora, tú has dicho lo de los apoyos. ¿Y si Ciudadanos es segundo? El jefe de la oposición sería Ciudadanos, que paradójicamente a lo mejor sería el que posibilitara el gobierno de Rajoy. Por eso te digo que se abren unas expectativas muy distintas a los que hemos vivido ahora, porque si Ciudadanos se convirtiera en segunda fuerza, sería la oposición. O tendría también la opción de ser un gobierno de coalición, como tú planteabas antes, de las dos fuerzas mayoritarias, el que dirigiera a España en los próximos años. Se abre una expectativa que en ese momento no podemos pensar cuál va a ser la distribución del Parlamento y las posibilidades que eso va a acarrear. Porque el futuro de Ciudadanos, le ves, ahora mismo están en la cresta de la ola, como se suele decir. Sí. También lo estuvieron los de Podemos, lo decías tú antes, a principio de año, claro. Era algo tan increíble como que a Podemos las encuestas les daban ahí ganando las elecciones o por lo menos empatados con el Partido Popular. Luego bajó aquella ola y ahora están donde están, ¿no? ¿Ciudadanos puede pasar eso o realmente es algo que se va a quedar ahí en esas posiciones cívicas? Ciudadanos ya, es que, aunque queda mucho, como siempre estoy diciendo en esta entrevista, 2 meses también es muy poco. El momento dulce de Ciudadanos le ha venido justo ahora y eso va a hacer que vayan con el viento a favor de cara a las elecciones. Si las elecciones hubieran sido dentro de 8 meses o dentro de un año, pues probablemente a lo mejor, como tú has dicho, estos partidos momento, que suben muy rápido, también pueden ir descendiendo rápido, dependiendo de los acontecimientos, dependiendo de la acción de gobierno y de los otros partidos. Pero en este momento todo rema a favor de Ciudadanos. Sobre todo las elecciones catalanas fueron para ellos un huracán detrás de su barco que les ha dado un viento y una fuerza extraordinaria, porque esa noche electoral, ya no solo el resultado, que demostró la fuerza de Ciudadanos en Cataluña, pero también que sirve para mucho votante de PSOE incluso y de PP como un voto útil en Cataluña y a lo mejor también en otras partes de España. Pero la noche electoral de Cataluña, el tratamiento que hicieron de los resultados, cuando salieron a celebrarlo, eso supuso que en el resto de España hubiera una corriente muy favorable, muy de simpatía favorable hacia Ciudadanos. Están en el momento dulce, están justo en el momento oportuno para un partido político que acaba de estrenarse. Pero como tú dices, si pasaran meses y meses, estos partidos tienen el riesgo de que igual que suben como la espuma, pues se pueden desinflar, que es lo que le ha pasado a Podemos. Bueno, pues antes de ir terminando, porque nos queda poco tiempo ya, Javier, me gustaría hacerte una pregunta precisamente al hilo de Podemos, que tanta vinculación ha tenido con ese, aunque ahora lo nieguen, con ese régimen de Chávez, de Maduro en Venezuela. Ellos también afrontan unas elecciones importantes, no son presidenciales, pero sí que van a renovar en Venezuela la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, un poquito antes que nosotros, y se la juegan también en ese envite, porque realmente si los partidos de la oposición consiguen, como se está señalando en algunas encuestas, la mayoría, sí que podría ser el inicio del cambio político tan necesario en Venezuela y la caída de ese régimen chavista, ¿no? ¿Tú crees que en España, por ejemplo, somos un país hermano de Venezuela, estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer pues, para impulsar esa democracia, ese cambio en Venezuela? Porque hay veces que se ven espectáculos muy bochornosos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan pues, familiares de los presos políticos en Venezuela al Congreso de los Diputados, y sí, ves al PP y al PSOE apoyando la liberación de los presos, pero ves luego a una serie de grupos pues criticándolos, defendiendo a Maduro de una forma realmente un poco sonrojante, ¿no? Yo creo que España sí que tenemos unos lazos, ya no solo históricos, unos lazos sociales y culturales con Venezuela extraordinarios y que van a seguir. Espero, ya no es una predicción de sociólogo, espero que sí que se produzca un cambio, aunque en un régimen en donde las libertades y la democracia no son precisamente la piedra de cambio, no es muy fácil remar contra bueno, esa falsa democracia que es Venezuela en este momento. Y yo creo que sí que se ha hecho, incluso desde los medios de comunicación, algo por Venezuela.
a lo mejor también porque Podemos, aunque ellos lo nieguen, sus dirigentes han estado muy ligados a Venezuela y muchos, yo el primero, hemos intentado desenmascararlos cuando ellos lo han negado, ¿no? Ellos han tenido mucho que ver con el régimen de Chávez y con el régimen ahora de Maduro. Han tenido mucha culpa porque incluso Monedero ha sido asesor y ha sido una figura en Venezuela, conocida por el régimen, valorada, potenciada y que ha asesorado al régimen chavista. Eso lo hemos intentado desenmascarar y creo que lo hemos conseguido. Pero también eso ha hecho que hablemos quizá más últimamente de Venezuela y eso haya podido también ayudar a que en Venezuela puedan cambiar algo más las cosas de lo que habrían cambiado de no haber hablado a lo mejor tanto desde España, porque por ejemplo, bueno, la implicación ahora con los líderes encarcelados políticos, con Leopoldo López, incluso de dirigentes como Felipe González o de otros dirigentes españoles, a lo mejor no habría existido hace 2 o 3 años, pero precisamente por estar en el foco últimamente más Venezuela, por la ligazón que ha habido aquí con Podemos, pues hemos hablado más y hemos quizá apoyado un poco más y arrimado más el hombro para que salgan de ese infierno, porque al fin y al cabo es un infierno donde están, y yo soy de los que intento desde aquí con mi gotita de agua o mi empujón, pues intentar también ayudar en mis posibilidades. Pues nada, Javier Gallego, gracias por estar Pues con placer, nosotros. Javier. Y... periodista, sociólogo, analista. Bueno, y amigo, antes de nada, que es lo importante. Ahí están las gotas y importantes gotas de opinión de Javier Gallego sobre la actualidad de España, sobre todo, que ya han visto cómo ha analizado de forma exhaustiva, y también ese remate final que tiene que ver con Venezuela. Gracias por habernos seguido. Ya saben que continuamos en el Venezolano TV España, www.elvenezolanotv.es, y que ahora llegan las noticias. No se vayan hasta ahora.